Conocí una persona que tenía una llaga en un brazo. ¿Sabe qué pasaba, Pedro Julio? Esa persona iba al médico, pero esa persona tenía un llamado. Desde que nació esa persona tenía un llamado. Pero en el transcurso del tiempo llegó un momento que le salió una llaga en el brazo. Y fue al médico. Y la llaga seguía. Y esa persona se enfocó en sanar la llaga que tenía en su brazo. Y andó todo el país. Hasta tal punto que descuidó el llamado. Y humanamente, una gente que está enferma no puede accionar porque hay algo que le preocupa. Y dice que esta persona con la llaga en el brazo iba a todos los sitios, pastor, y le recetaron de todo y se ponía de todo, pero no se sanaba. Pero tenía un llamado. Con todo y llamado seguía la llaga. Yo le voy a hablar en esta mañana a alguien. ¿Sabe qué pasó, varón? Al pasar el tiempo, la llaga crecía y no se sanaba. Y esta persona llegó a un punto que dijo, se detuvo y dijo: he hecho de todo para sanar esta llaga y no he podido. Me he enfocado mucho en la llaga hasta tal punto que he descuidado aquello para lo que fui creado. No importa lo que pase con la llaga, me enfocaré en hacer aquello para lo que Dios me creó. Y esa persona, en vez de enfocarse en la llaga, cambió y dijo: mi Dios es más grande que la llaga. Y a pesar de la llaga, ya no iba a los sitios que iba a hablar de la llaga, sino iba a hablar del Dios que le dio un llamado y una asignación. Pasó el tiempo y ya esta persona no hablaba de la llaga, pero la llaga seguía. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué sucedió con la llaga y aquella persona? Porque ella se enfocó en la asignación y entendió que lo importante no era la llaga. ¿Saben qué sucedió con esa persona? Murió de la llaga. Está fuerte. Maestro Alexander murió de la llaga. Y cuando yo me puse a ver esto, dije: wow, con llamado, y murió con la llaga. Al final de sus días, ella se sentía contenta cuando murió. Y esto fue lo que más me llamó la atención. Se sentía contenta y alegre. Mientras su llaga crecía, ella estaba contenta y alegre. Y cuando murió, murió sonriendo. Y alguien le preguntó: ¿cómo es posible que puedas reír si tu llaga está creciendo? ¿Sabe qué dijo? El problema no era mi llaga. Puedo reír porque por medio de esta llaga mi asignación se está cumpliendo. Murió con la llaga. Y motivo a esa llaga y a la gente que la veía, cómo cambió por su preocupación. Dice que todo un pueblo entonces reconoció al Dios de aquella mujer que tenía la llaga. Y ella rió diciendo: he reconocido que mi problema no es lo que tenga. Mi problema
no es cómo empiece, sino es la finalidad de lo que Dios permite en tu vida. El problema de muchos es que están enfocándose en la tragedia. Y Dios dice: no te enfoques en la tragedia. No fue una tragedia, fue una resurrección. No fue una muerte, fue una resurrección. Cuando Dios permite que pase algo a tu vida, enfócate en buscar el por qué Dios permite que te pasen cosas. Nada llega a tu vida si tienes un llamado por llegar, pero debes enfocarte en que sin importar lo que te pase, eso debe sumarle al propósito que Dios ha puesto en tu vida. Esta mujer murió feliz, no porque tenía la llaga, sino porque ella contribuyó a que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Cuando tú entiendes para qué has sido creado, hay cosas que hoy en día le están dando mucha importancia y vas a dejar de darle importancia, porque vas a entender que lo importante para ti es que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Voy a predicar bajo el tema: activando lo que Dios ha puesto en mí. Activando lo que Dios ha puesto en mí. Vamos a abrir el libro de Éxodo y vamos a empezar por el capítulo 7, versículo del 1 al 5, y luego nos vamos a Éxodo 14, del 13 al 16. Hay gente que tiene mucho llamado, pero el llamado es solamente la punta del iceberg. Llamado sin propósito no vale la pena. Libro de Éxodo, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 5. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Éxodo, capítulo 7, del 1 al 5, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y ahí dice Jehová: y yo endureceré el corazón del Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extendiere mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Me voy rápidamente al capítulo 14, versículo 13 al 16. Yo lo leo para más rápido. Y Moisés dijo, dice el versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Amén. Gracias a Dios por tu palabra. Trae, papá, revelación a tu pueblo. Aquí estamos escuchando el relato
De un momento determinado, ya todos sabemos quién era Moisés. Un hombre que desde su nacimiento fue llamado. Tenía un propósito de Dios. Y llega el momento, entonces, luego de recurrir todo que ya hemos visto, que tuvo que salir de la casa de Faraón, de donde fue criado, ir a la casa de Jetro. Entonces el Señor le hace el llamado en una zarza, y en la zarza él acepta el llamado de Dios, reconoce el llamado de Dios y se va a cumplir aquello para lo que Dios lo trajo a la tierra. Pero me llama la atención este capítulo 7, donde Dios le dice a Moisés: tú serás Dios para Faraón. O sea, tú tienes una autoridad y tú estás por encima de los hombres. Tú vas a ser Dios para Faraón. Pero donde me llama esto es: tú vas a ser Dios para Faraón, pero yo voy a endurecer el corazón del Faraón. Y entonces, ¿cómo es que me pones Dios y endurece el corazón del Faraón? ¿Cómo es que tú me haces un llamado, pero a donde tú me mandas, la gente que tú me mandas, tú dices que no me van a obedecer, que no me van a entender? Y entonces, ¿cuál es el problema? O sea, no me mandes si tú sabes que no me van a obedecer, porque así piensa el cristiano. El cristiano piensa que si nosotros accionamos y caminamos de una forma, todo tiene que salir como lo calculamos, porque nosotros pensamos solamente en el proceso y en el llamado. Y Dios dice: el problema no es el proceso ni el llamado, el problema es la finalidad para lo que yo te creé. Porque aunque tú seas Dios para Faraón, yo voy a endurecer el corazón del Faraón, porque no quiero que te vean a ti. La finalidad de todo esto es para yo engrandecerme. Tú tienes que entender cuál es el propósito por el cual yo te traje y te di esa asignación. Aquí vemos a Moisés entonces cuando él se presenta ante el Faraón. Y cuando se presenta ante el Faraón, ¿qué sucede? Dice eso mismo que Dios le dijo. El Faraón no le obedece, no le hace nada. Hay gente que Dios te va a mandar porque tú tienes una asignación, tienes un llamado. Y cuando Dios te manda, el cristiano entiende algo: que cuando damos la palabra, entendemos que la gente va a accionar así y va a aceptar lo que le decimos. Pero sucede lo contrario. Mientras muchas veces cuando hallamos personas que mientras más le hablamos de Dios, posiblemente más se alejan o más creen o menos creen en Dios. Entonces cuando esto sucede, tú dices: pero me la están poniendo como incómoda. El problema no es que te la pongan incómoda. Tú tienes que seguir haciendo aquello para lo que fuiste llamado. Al final es la finalidad, el por el cual Dios te ha mandado. Muchas veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Cuando vemos el llamado de Moisés, que el hombre es sacado de allá, el hombre es llamado por Dios, acepta la asignación, después de ponerle tanto pero a Dios, Dios diciéndole: aunque tú me pongas pero, entiende que yo te escogí para que te cumpla esa asignación. Cuando él decide cumplir la asignación, entonces Dios le dice: la regla del juego la pongo yo. Endurezco el corazón del Faraón. Tú tienes un llamado, pero la regla del juego la pone Dios. A ti y a mí solamente nos queda obedecer aquello para lo que Dios nos ha mandado. Cuando él endurece el corazón del Faraón, Moisés va y se presenta ante el Faraón. Y cuando se presenta, yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero muchas veces a mí me ha pasado que cuando nosotros estamos haciendo algo que entendemos que es parte de nuestro llamado, de la asignación que nos mandó Dios, y lo hacemos con excelencia y decimos: vamos y vamos a hacer aquello que nos envió Dios. Y cuando vamos de allá para acá, recibimos un resultado que muchas veces nos defrauda, que no era el que esperábamos, y nosotros no salimos. Yo no sé ustedes, pero yo cuando hago algo que entiendo que ve de parte de Dios, o ya no tanto, pero al principio sí me pasaba, hago algo de parte de Dios, pero cuando hago algo de parte de Dios, que yo espero un resultado y el resultado es contrario o diferente al que yo esperaba, me voy como frustrado, porque en estos caminos no se frustra. Me voy como frustrado y digo: ¿será verdad que yo tengo un llamado? Y fue para esto que Dios me llamó, porque yo hice todo lo que Él me dijo, pero no veo los resultados positivos. Y ahí es donde Moisés le dice a Dios: este pleito así no va, porque ¿cómo va a ser que tú le endurezcas el corazón? Yo le hablo y Él no me obedece, porque hay gente que quiere que Dios se ajuste a ellos, y Dios diciéndole: tranquilo, que yo simplemente te he mandado y te he dicho el llamado y lo que tú tienes que hacer. Al final yo obraré, porque la finalidad del asunto es que yo tengo un propósito y tú ahora mismo no lo entiendes.
Eso pasaba con Moisés. Si el Señor hacía, eso soy yo parafraseando y entendiendo las cosas. Si inmediatamente Moisés le habla a Faraón y Faraón obedece todo lo que hace, ¿saben qué? Digo yo, la gloria iba a ser de Moisés. Así que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que Dios dijo, no. Tú tienes que entender que no va a ser por ti, sino que va a ser por mí. Tú tienes que entender que cuando Dios te manda, tú solamente tienes que obedecer. Al final, Él tiene el resultado de todo lo que tú quieres y lo que tú haces. Ahí va Moisés, Rosa, con el faraón en su asignación. Como hay muchos cristianos que hoy en día, de los que estamos aquí, todo lo que Dios nos manda, ahí vamos a hacerlo. Y posiblemente la primera vez no nos salió bien, pero seguimos creyendo en Dios y entendemos que Dios lo va a hacer. Y Dios dice, tú ves, ya entendiste que con tu fuerza no pudiste, ahora yo voy a entrar. Y es cuando vemos que el Señor entra y pone todas las plagas y mete todas las plagas, y ahí Dios utiliza su mano y Moisés dice, tú ves, ahora me está gustando la cosa, porque ahora veo que tú estás conmigo, aunque Él no me está respondiendo, pero Él está viendo que hay un Dios. Hay cosas que no te van a salir como tú lo planificas, pero al final aquella persona, lo que Dios quiere es proyectar que hay un Dios y no un hombre. Muchas veces nosotros hacemos las cosas para que vean al hombre, porque el pastor, porque el profeta, porque el adorador, y la gente lamentablemente se enfoca mucho en la gente. Ese es un adorador, ese es un pastor, ese es una pastora. Y Dios diciendo, cuando ve esto, hay problemas. Porque no tienen que enfocarse en el hombre, sino en el Dios del hombre. En el Dios que hace que ese hombre accione, haga o deje de hacer. Cuando nosotros no entendemos esto, entonces hay un problema. Todo predicador, todo pastor, todo hombre de Dios tiene que tener cuidado con esto. Y llega un momento que cuando tú sientes que todo el mundo te está diciendo, yo quiero verte predicar, yo quiero verte adorar, me gusta la profecía, el hombre que tiene madurez en Dios, ¿sabe lo que hace? Dice, yo me voy a esconder porque aquí me está metiendo un problema. Yo me voy a esconder, ya yo no quiero que me pongan más porque me están viendo a mí y yo no quiero que me vean a mí, yo quiero al Dios que me está sustentando y todo lo que hago es para glorificar a Dios. Así que Dios, sabiendo esto, le dijo a Moisés, yo voy a endurecer su corazón porque no quiero que te vean a ti. Hay cosas a las cuales Dios te ha mandado y Dios no quiere que te vean a ti, pero hoy he venido a decirte, sigue haciendo aquello para lo que Dios te ha enviado, porque al final al que tienen que ver es a Dios, no a ti. Pedro Julio, aquí vemos a Moisés. Plaga con el faraón. Te murieron los hijos. Al final, tú sabes que Dios está contigo. Te sacó de aquel problema. Wow, tengo a un Dios a mi lado. Y Faraón al final se deja doblar el pulso. Y dice, Moisés, ven. Te voy a dejar ahí con todo tu pueblo. ¿Qué es lo que tú quieres? Salí, llévatelo a todo. Cuando muchas veces nosotros entendemos que la cosa va bien, que la cosa ya, como que el favor de Dios, cuando tenemos una tribulación y el favor de Dios está con nosotros, salimos de esa tribulación, wow, Dios me sacó yo tenía una situación, varón, que mire, solamente Dios, y Dios me sacó y ahora yo estoy como viento en popa, ahora yo estoy bien. Ahí es entonces cuando nosotros preparamos todo y agarramos los motetes y decimos, vámonos de aquí, porque ya el faraón nos dejó ir, ya se salvó todo. Hasta ahí llega el plan del hombre. Hasta ahí eran los planes de Moisés. Hasta ahí eran sus planes. Hasta aquí llegamos, recojan todo que nos vamos. El objetivo era que nos dejara ahí, pero Dios piensa más para atrás. Dios dijo, no es solamente que lo deje ir. Hay algo allá, más para allá, que necesitan entender quién yo soy. Y lo más importante, y aquí es que traigo el mensaje, activando lo de Dios en ti. A pesar que nosotros vemos que Dios obró a favor de Moisés todas estas cosas, había algo en Moisés que él todavía no sabía y no había utilizado. Hay gente de Dios que está aquí que tiene, que porta lo de Dios, pero no lo ha activado, que no sabe lo que tiene. Así que Dios va a permitir que llegue un proceso difícil a tu vida, un proceso que tú te encuentres encarrilado.
que solamente lo que tú portas de Dios es lo que te puede liberar, partir en dos el obstáculo que te divide entre tú y la promesa que Dios te ha dicho. Aquí viene el mensaje, aquí entro al mensaje. Cuando viene Moisés y se deja ir, cuando ellos van por un camino, lógica humana, Moisés planifica y dice: mira, vámonos por la carretera de los filisteos, que llegamos más rápido a la tierra prometida de Canaán. Así planifica el hombre. Y Dios dice: yo tengo otros planes que no son esos. Hoy he venido a decirte que tus planes tienen que ajustarse a los planes de Dios, aunque sean ilógicos. Así que Dios le dice a Moisés: ya, cumpliste con la asignación, sacate al pueblo. Moisés le dice: ya vamos para afuera. Y él le dice: no, espérate, que ahí está, ahí no el fin. Yo tengo el fin verdadero, porque las cosas tú no las has visto hasta el final que yo la veo. Mis ojos ven hasta donde tú no ves. Así que cuando ellos se van, le dice Dios a Moisés: en vez de tú coger por el camino de los filisteos, llévalo camino al Mar Rojo. Me gustó esto. Llévalo camino al Mar Rojo. Hay gente que Dios lo va a llevar camino al Mar Rojo. Camino al Mar Rojo, donde el enemigo entienda que te tiene acorralado y que tú digas. El enemigo dijo, Dios lo planificó bien. Dios le dijo: ahí el enemigo va a sentir que te tiene acorralado, que tú estás en sus manos. Hay gente que se siente en la mano del enemigo, y Dios diciéndole: es el momento de que tú utilices, que active lo que tienes de parte de Dios. Gente que tiene mucho tiempo en las iglesias. Yo he venido a hablarle a gente que tiene mucho tiempo en las iglesias, pero lo que Dios ha puesto en su mano no lo ha activado. Así que Dios te va a meter, óyeme, yo te lo estoy profetizando ahora. Te va a meter en una encrucijada que tú vas a sentir que el enemigo te está persiguiendo atrás. Que cuando tú llegues al Mar Rojo, tú vas a decir lo que dijo Moisés. Lo que dicen muchos cristianos, que cuando se encuentran que van a chocar con el proceso, dicen lo que dijo Moisés. ¿Sabe lo que dijo Moisés? En el versículo 13 del capítulo 14 acabamos de leer lo que dijo Moisés. Moisés dijo: tranquilo, hey, tranquilo, no teman, está firme y ve la salvación que Jehová hará por nosotros. Jehová peleará por nosotros. Ahí está un cristiano. Ahí hay un cristiano que tenía mucho tiempo entendiendo que Dios era un Dios que hablaba, y Dios diciendo: no, ya yo puse lo necesario. Así que entonces Jehová lo reprocha y le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué tú clamas a mí si todo este proceso que yo he permitido en tu vida es para que entiendas lo que yo he puesto en ti, para que active lo que yo he puesto en ti? Hay cosas que Dios ha puesto en ti y va a permitir proceso para que tú entonces entiendas. Mira, todo lo hice yo. Jehová agarró a Moisés y le dijo: vamos tú y yo, Moisés. Moisés, todo lo hice yo, todo lo hice yo. Te mandé a la rana. El Mar Rojo lo convertí en sangre. Yo le maté los primogénitos. Dime tú, dime. Así que no importa el tiempo que tú tengas dentro de la congregación, entiende algo, amigo que me escucha y hermano que estás aquí. Lo de Dios está en ti y tiene que activarse. Lo único que va a partir en dos el obstáculo que hay entre tú y lo que le pediste a Dios en tu promesa es que tú puedas activar lo que Dios puso en ti. Es lo único que parte ese obstáculo. Escucha. Jehová le dice: vete a la encrucijada donde el enemigo entienda. Escúchame, porque yo quiero que tú entiendas. Donde el enemigo entienda que ya para ti no hay solución. Entre el Mar Rojo, donde el humano no puede entrar y tiene que... Ay. Donde el humano no puede entrar y tenga que intervenir el poder de Dios. Situaciones donde la humanidad tuya no va a solucionar nada y tú tengas que activar obligatoriamente lo que Dios puso en ti para salir de esa situación. Si no, te va a morir. Si Moisés no activa lo que Dios le puso, se muere. Porque el faraón se lo iba a llevar. No, el faraón no tenía piedad. Y te vengo a decir hoy que los que vienen detrás de ti no tienen piedad. Y si tú no te pones lo de Dios y activas lo que hay de Dios, te van a llevar. El enemigo no tiene piedad de ti, porque el enemigo
Es un mensajero de tu Dios también. Que si tú no haces para lo que Dios te ha puesto, Él se encarga de llevarte y que venga el otro, como decía el predicador. Cuando está ahí, entre el mar rojo, Joel, oye esto, entre el mar rojo y Moisés, religioso al fin, dice: tranquilo, que Dios va a orar. Vamos a orar aquí, vamos a agarrarnos de mano todito. Vamos a hacer una oración. Ahí estaba Moisés haciendo una oración. Señor, baja tu fuego, baja tu fuego. No, Moisés, otra vez, lo mismo, Moisés. Desde allá atrás viene con eso, así. Tienes que entender que yo te traje a la tierra y en ti yo puse parte de lo mío. Actívalo. Y cuando yo puedo leer que le dice: ¿qué tú tienes en la mano? ¿Por qué clamas a mí? Gente clamando a Dios, y ya Dios puso en sus manos, en su ser, lo necesario para que salgan de esa situación. Pero tienen que activar lo que Dios puso en ellos por medio de Jesucristo. El problema es que yo no puedo activar lo que tengo de Jesucristo si yo no estoy bien con Jesucristo, si yo no sé ni lo que porto. Porque yo vengo a la iglesia, pero realmente yo ni sé qué tengo yo. Activa lo de Dios para que parta ese obstáculo en dos y tú puedas llegar a la promesa que Dios tiene para ti y tu familia. Es verdad que Dios te dio promesa. Es verdad que tú tienes llamado. Es verdad que todo lo que tú has escuchado es de parte de Dios. Pero ahora falta que tú empieces a accionar conforme a lo que Dios ha puesto en tu vida. Moisés no fue llamado solamente para decir. Él tenía que mostrarle al pueblo que en él estaba lo de Dios. Tú no solamente fuiste para venir a escuchar palabras. Tú tienes que mostrarle a aquellos que no conocen a tu Dios que tú portas lo de Dios. Y yo entonces pude entender algo. Y es cuando entonces Moisés entiende y dice: espérate, que llegó el momento. Llegó el momento donde yo tengo que demostrar qué tengo, qué porto. Y dice la Biblia que él utilizó la vara. Y con la vara se abrió el mar en dos. Lo que lo dividía o lo que lo separaba de la tierra prometida y el obstáculo se pudo abrir por medio de lo que él portaba de parte de Dios. Cosas que tú le has pedido a Dios. Y hoy he venido a decirte: hasta que no active lo que tú portas de Dios en tu vida, no va a llegar la promesa a tu vida. Es necesario que actives aquello que Dios ha puesto en ti. Te van a llegar momentos difíciles, pero tú tranquilo, que cuando el enemigo entienda que te tiene acorralado al hombre, pero no a Dios. Así que tú vas a salir de ese proceso solamente con lo que portas de Dios y no con tu sabiduría humana. Y yo decía: Moisés agarró la vara que representa el cetro, la autoridad. Moisés agarró la vara porque el Señor le dijo: ¿qué tienes en la mano? Y dividió las aguas del mar en dos. Y me fui un chisma para allá. Y veo a un hombre que yo me identifico más con él que con Moisés. Porque con Moisés se identifican de la pastora para atrás. Yo me identifico más con un hombre que no tenía vara. Y aquí vengo. Este no tenía vara. Tú nunca lo viste con vara, este. Estoy hablando de un hombre que llegó a la misma situación que Moisés, pero sin vara. Se puso frente al mar, pero no rojo. Al otro. ¿Usted sabe cuál era el otro, verdad? Pero no tenía vara. Y Dios le dijo: utiliza la vara, lo que tiene. ¿Le dijo Dios? No le dijo. ¿Y qué pasó? La gente entiende que la vara es algo físico. Porque miran a Moisés y lo tildan por la vara. Así que Dios dijo: no voy a estar con ese show de la vara. Se va la vara. Josué, tú tienes un llamado, pero sin vara ahora.
Hay un llamado que no tiene vara. Y también tiene que cruzar el mar. Tiene que partir en dos aquello que te impide llegar a donde Dios te ha dicho. Porque en tu proceso van a haber varios ríos que tienes que cruzar. Pero va a haber hay niveles de elevación para tú cruzarlo. Yo cruzaba el mar rojo con la vara, pero el mar donde iba a cruzar Josué, el Jordán, no se cruzaba con la vara, porque iba a otro nivel. Así que yo tengo que entender, pastora, que en el transcurrir en este proceso, en el llamado, en la asignación que tengo, yo crucé el mar rojo con la vara, pero ya la vara no me sirve. En el Jordán esa vara es obsoleta. Ya hoy en día no me venga escribiendo con una maquinita de así, que no, que ya eso no sirve. Una máquina de mecanografía, exacto, que yo no estaba nacido cuando eso me contaban. Ahora escríbeme con una laptop que te corrija y que tú puedas mandar el mensaje que tú mandabas antes en 1 hora, en 20 minutos, corregido y bien estructurado, con negrita y con signo de puntuación. Estoy hablando en el espíritu para que entiendan. Porque lo que te servía antes, hoy tú tienes que activarte. Hoy. Dios trabaja de manera diferente. Con Moisés le dijo, usa la vara. Josué le dijo, no estoy en vara. Pero tengo que cruzar el Jordán. Te dije que de hoy en adelante hay procesos. La gente no te conoce a ti, Josué. Josué, a ti no te conoce nadie. Aquí la gente conoce a Moisés. Pero he puesto delante de ti una situación tan difícil que de hoy en adelante la gente sabrá que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Pero para eso tú tienes que activar lo que yo he puesto en ti. Pero yo no tengo vara, ¿qué voy a activar? Es que no se trataba de la vara. Se trataba primero de una obediencia, de una fe y un sometimiento. Porque la misma vara, si nos vamos por la vara, esa vara con que él abrió fue la vara que le imposibilitó que entrara. ¿Me equivoco? Así que Dios no quería vara. Hoy Dios no quiere vara. Lo que Dios utiliza conmigo no lo utiliza contigo. Porque a ti te lleva a un nivel superior que a mí. Así que Juan Carlos tiene que ser 6 veces o 10 veces más que yo. Y Joel por igual. Y la generación de ahí para arriba tiene que tener un mayor nivel. Así que ustedes no le lucen que nosotros demos una prédica y nosotros demos una prediquita. No, usted tiene que venir a matar. Es que ustedes están en un nivel mayor. A ustedes Dios les exige más que a mí. A mí el Señor me exige la vara, pero a ustedes le dicen no, ustedes tienen que romper el mar en dos, sin vara y con presencia. Eso fue lo que le dijo a Josué. Josué, tú no tienes vara, pero adelante, ¿qué tú vas a poner? Pon el arca. ¿Qué significa el arca? ¿Qué tú portas? ¿Qué tú portas de Dios? Que con eso, con lo que tú portas de Dios, ahora que tú vas a abrir, vas a romper el mar en dos. Es con lo que tú portas que lo va a abrir. No puede ser que yo Gigi Ávila, dime. Lo respeto. Y para su tiempo, sí. Pero hay otros niveles. Santo, aleluya, gloria a su nombre. ¿Eso está bien? 10,000 se convirtieron y eso está bien, pero vamos a ver el nivel de aquellos que se convirtieron, el nivel de transformación de las almas, hasta dónde llegaron. Pudieron conocer al Dios de dioses por medio de él. Ellos llegaron a un nivel. Así que hoy en día Dios dice, no, yo necesito que la gente, ustedes me la traigan más cerca, y no va a ser con el gloria, aleluya. Es conociendo mi palabra. Así que cuando llega Josué, luego que Moisés porta lo de Dios, y eso que portaba de Dios flaqueó, lo hizo sucumbir o no sucumbió,
no lo supo utilizar, y por no saberlo utilizar, porque si tú no sabes utilizar lo que Dios te da, puede tener un problemita, un pequeño problemita, pequeñito, un pequeño problemita que te dice tú no vas a entrar. Así que hay que tener cuidado. Pero viene Josué, y ahí es donde quiero seguir, y con esto yo quiero enfocarme, porque yo tengo que activar lo que Dios puso en mí, obispo. Yo no puedo, yo sé que Dios puso en usted, yo creo y voy a caminar bajo la sombra de usted, pero yo quiero ver lo que Dios ha puesto en mí. ¿Y cómo lo veo si no hay proceso en mi vida? Si todo lo que yo pido Dios me dice ahí está, y Dios que obra y me manda la rana, me hace de todo, y Dios dice pero yo lo hago todo, y tú dime, muéstrale a Dios que yo soy tu Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día hablando de Dios pero no saben, no portan, no activan lo que Dios ha puesto en ellos? Ya basta. Es que cuando yo le hable a alguien, yo tengo que mirarlo a los ojos y decirle: Dios, activa lo que pusiste en mí, porque las palabras que salgan de mi boca no quiero que sean sabiduría humana. Y yo empecé a hablarle no por lo que yo sé, ni por lo que tengo, ni por donde trabaje o deje de trabajar, ni porque dejamos de comer o porque Yesenia cocina es bueno o malo. No, yo le voy a hablar. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra. Porque dice la palabra. Y cuando yo le dé palabra de autoridad a quien sea, tiene que recurrir y abrirse el mar en dos. Yo no te voy a poner a nadie que te persiga. Se fueron los egipcios. Tú tienes que caminar y entender que yo soy tu Dios, y que lo que hay en medio de ti, delante de ti, que te impide, tú lo vas a romper en dos. No porque nadie te esté persiguiendo para que tú seas cristiano, sino porque tú le creas al Dios que puede hacer las cosas. Así que le dijo a Josué: nadie te persigue, Josué. Vamos a hablar tú y yo, Josué. Ven. Josué, tú vas a ser el sucesor de Moisés. Pero contigo hay una diferencia. El tiempo que duró Moisés fue demasiado. A ti te doy 3 días para que cruces el Jordán. No es mucho. Porque aquellos que duran aquello para conseguir, con una palabra tuya yo lo consigo más rápido. Así que cada vez que un profeta de este tiempo me da una palabra, yo corro, porque yo he entendido la palabra del profeta de este tiempo. No tarda. Y se lo digo a aquellos que tienen oídos para oír. 3 días tiene para cruzar el Jordán. ¿Y cómo lo voy a hacer, Señor? Dime cómo lo voy a hacer, porque yo creo en ti. Yo no necesito que me estén cayendo atrás. Yo no necesito que la pastora me esté dando una llamada, ni el obispo, ni el líder de mentoría. ¿Y dónde tú estás? Que no te vi esta semana. Ay, sí, pero mira, ¿y qué pasó? Ah, pero estudiaste. No. Yo no necesito que nadie esté detrás de mí para yo entender que tengo una asignación y que tengo que caminar tan pronto como Dios me está llamando. ¿Cuánta gente hay que para poder estudiar la Biblia hay que estar llamándolo 2 horas? Reina llama cada rato. Púseme, pastora Reina. Pero así no se puede. Así no se puede. Y si no tengo minutos, no voy a dar la clase. No. Es que si usted tiene un llamado, usted no tiene que esperar que la pastora lo llame. Usted no se sirve a la pastora, usted se debe a Dios. Así que lo que usted deje de coger, aprende o deja de aprender, usted le va a dar cuenta a Dios. Porque cuando te lleguen los procesos difíciles, entonces tú no puedes decir yo no sé cómo salir de ese proceso. No, tú tienes que hacer como dijo Josué. Dime qué tú quieres que haga, porque yo aprendí de Moisés. Cuando Moisés me decía que había mentoría, yo estaba temprano ahí. Moisés decía, los jueves son los estudios. Yo estaba a primera hora abriendo la iglesia. Josué era uno de los primeros alumnos que estaba sentado ahí preguntando y diciéndole a Moisés: Moisés, no entiendo esto, explícamelo de nuevo. Pero hay gente que quiere que Dios lo utilice y no sabe ni papa. Pero no solamente que no sabe, que no quiere preocuparse por aprender y tiene llamado. No sé activar lo que Dios ha puesto en mí porque no le he dedicado el tiempo. No he puesto la seriedad que tengo que ponerle al llamado. Cuando Dios me llame, Josué era como él, de los grupitos ahí. Josué no era de los más viejos, no, Josué era de los más nuevos. Pero era el más dedicado y el que entendía que había sido llamado.
No importa el tiempo que tenían en la iglesia. Cuando Dios dijo, te va a suceder, ven Josué. Josué se sabía todo, todo. Por eso Dios no le explicó nada. Inclusive, cuando Josué vio que Moisés hacía cosas que no eran de parte de Dios, nunca se juntó con María ni Aarón. Él dijo, Señor, tú lo pusiste, ayúdalo. Si tú lo pusiste, tú sabes por qué lo pusiste. Cúbrelo, Dios. Nunca habló de su líder. Busquen la Biblia. Nunca Josué habló de su líder. Solamente aprendía. Y le decía a Moisés, donde quiera que tú vayas, yo voy a estar aquí. Cualquier cosa yo estoy aquí. Moisés le decía, pero vete a acostar. Shh, tranquilo, que yo soy un joven, yo aprendo. Cuando le llegó el tiempo, él iba aprendiendo y anotando y consagrándose. Porque yo no hago nada con conocimiento si no tengo consagración. Esas son palabras muertas. Porque palabras bonitas las dice mucha gente, pero palabra con unción no la dice todo el mundo. Tienes que tener un nivel de consagración para donde tú vas. Yo quiero llegar a las alturas, pero mi nivel de consagración está en el piso. Dime, tú no sabes que lo que te espera allá arriba no es lo mismo que lo que tú estás tratando aquí abajo. Lo que te espera allá arriba es fuerte. Así que tú tienes que ir preparado, ungido. Tú tienes que ir con presencia. Por eso cuando a Josué le dijeron, te toca lo mismo que a Moisés, el mismo proceso, pero a un nivel superior. Él dijo, yo estoy en ese nivel. Yo venía con Moisés. Yo estudié de Baldor, pero me adelanté porque supe que había un librito que estaba superando a lo de Baldor. Es que ya a mí no, esas integrales de Baldor me quedan cortas. ¿Cuál era el otro? De Larson era. Ja. Sí, el que estudió ingeniería sabe que uno se adelantaba a los libros. Cuando yo iba a entrar a la universidad, a mí desde el colegio me tenían un cuco. Baldor, ay muchacho, eso te va a comer. Ese Baldor, era un libro como de este largo, así un libro que de tu vero tú decías, no, yo renuncio. Y con la letra chiquita y muchas cosas. Entonces yo lo que hice fue, terminé inmediatamente el bachillerato. Un amigo mío tenía Baldor, se llama Simón. Simón tenía Baldor y yo fui donde Simón. Yo quiero, antes de entrar a la universidad, ver qué es lo que tiene Baldor. Y cuando yo entré a la universidad, Baldor a mí no me sabía nada, porque yo me adelanté igual que Josué. Ya hoy buscan a Larson y a esa gente que son mucho más. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que cuando te llegue el momento, por medio del estudio y la dedicación que tú tengas a lo devocional hacia Dios, entonces cuando Dios te diga, he llamado, tiene un llamado, pero este es el tiempo que te quiero utilizar, tú le vas a decir, heme aquí, Señor, yo estoy preparado. ¿Dónde tú me quieres mandar? Dime que yo estoy preparado. ¿Cuál es la asignación que tú quieres que yo haga? Que yo cruce el mar rojo. ¿Cómo lo hago? A pie, descalzo, cabello. No importa cómo yo lo haga. Lo que yo sí sé es que yo voy a tener tu presencia. Así que cuando Josué le tocó el tiempo, él nos dijo, yo no tengo vara, pero tú me dijiste a mí que pusiera el arca delante, y el arca representa presencia, porque ya yo no la voy a cruzar con la vara. Lo que está delante de mí, yo lo voy a partir con la presencia que yo porte. Porque Josué cruzó el Jordán con presencia. Porque Dios le dijo, mira, pon el arca, pon a los levitas, dile al pueblo que cuando ellos metan los pies en el agua, porque hay gente que no le gusta esto, porque el agua está fría. Cuando ellos metan los pies en el agua, todos sigan a ese paso. Y Josué le dijo, ya mi Dios me dio la orden. ¿Quién cree que yo estoy con Dios? Y la gente dice, ahora asegúrate que lo haga como Moisés, porque todavía el muchacho no lo conocen. A ti no te conocen, hoy he venido a decirte. Pero si camina conforme al llamado y te sujeta a lo que Dios te ha dicho, te van a conocer por encima de Moisés. Porque tu nivel es mayor. Que yo no predico como el pastor, a ti te van a conocer por encima del pastor, porque la palabra que tú des van a romper las paredes y los obstáculos solamente con tu mirar a la gente. Tú no necesitas la unción del otro, tú necesitas la que Dios ha puesto en ti. Josué no necesitaba la unción de Moisés, pero sí necesitaba el someterse a Moisés. Porque no podemos perder en esto. Una cosa es que yo no necesite la unción y otra cosa es que yo me someta. Josué sabía esto. Para yo activar lo que Dios ha puesto en mí, yo tengo que someterme y aprender cómo activarlo. Cuando llegó el momento, Josué dijo, señores, llegó el momento de cruzar a aquel lado. Y dice que cuando metieron los pies en el agua, con el arca, con la presencia, quiero que me escuchen en el mundo espiritual, todo el que esté aquí. Hay gente metiendo los pies en el agua sin presencia y se van a ahogar.
porque esto hay que mirarlo al pasito. Al pasito. Josué mete los pies en el agua, pero primero la presencia. Los levitas que portan el arca. Y cuando ellos, cuando la presencia haya entrado, ustedes siguen. La presencia tiene que ir delante de ti, rompiendo todo. Hay gente que se busca pleito y Dios no le ha dicho que meta los pies ahí. Ese pleito no es tuyo, déjalo. Tú no tienes la preparación. Luego no venga diciendo que Dios te defraudó, o que el obispo, o que la pastora, o que el pastor no estaba contigo y no te entrenaron. No, el problema es que hay cosas que tú te estás comprando que no son tuyas, que no son tuyas. Josué hizo lo que Dios le mandó. Inclusive él se paró antes de llegar, él lo vio de lejos. Señor, sí, dime, ¿qué hago? Sí, 3 días dura ahí acampando. Y después en 3 días yo te digo lo que va a hacer. En 3 días, cuando Dios le dijo, mira, en 3 días tú vas a cruzar, él cruzó. Pero lo primero que Dios le dijo, la presencia. Ya ahora no es con vara, ahora es con presencia. Yo no sé cuántos tienen presencia dentro de sí y pueden entender lo que Dios ha puesto en su vida. Que con la presencia que tú tienes de parte de Dios, el obstáculo que te está impidiendo llegar hacia donde Dios te ha dicho que vas a llegar, va a tener que abrirse en dos. Es la presencia. Ahora es la presencia. La vara y el callado te infundirán aliento. Te infundirán aliento, pero no te van a llevar hasta donde Dios te ha dicho que llegues. Vas a llegar con presencia. Así que cuando Josué tocó, los levitas tocaron el mar, el Jordán se abrió en dos. Y ahí ve el pueblo. No tuvieron que correr. Hay mucha diferencia entre cruzar el Mar Rojo y el Jordán. Eso era un desorden en el Mar Rojo, que eso era increíble, señores. Ahí se mataron mucha gente corriendo. Juzgan que el Mar Rojo, porque no había una creencia, ni una fidelidad, ni un cambio de mentalidad en el Dios que creían. Entendían que así hay gente que se va a matar. Entendían que el enemigo lo podía alcanzar porque no creían y no sabían al Dios que le servían. Cuando tú sabes al Dios que le sirve, tú no te vives matando, en ti no hay prisa, en ti no hay emergencia. La cosa se va a caer, se me va a caer el mundo encima y Dios te está diciendo, no, tranquilo, necesito que cruces el Jordán caminando. Pero para eso tiene que portar presencia. Cuando la gente cruzaron el Jordán, léanlo para que ustedes vean, todo el mundo organizado. Ahí me recordó a la anciana Georgina, todo el mundo organizado. Ahí. Y todo el mundo cruzó. Y cuando lo crucen, vayan y hagan tal o cual cosa. Y recojan 7 piedras. Y luego ya eso lo vamos a explicar después. ¿Qué pasó con esas 7 piedras? ¿Qué significan? Pero todo el mundo cruzó organizado. Ahí no hubo un desastre, ahí no hubo un matadero, ahí no había nada. ¿Por qué? Porque había un nivel mayor. Hay niveles en la vida del cristiano que para activar lo que... Yo puedo activar en un nivel, darle una palabra a alguien y que esa persona se convierta y decía, wow, reconocí a Dios por parte de él. Pero llegó ese nivel que Dios te dije, ya no, yo no te necesito, en ese nivel yo tengo demasiado. En ese nivel yo tengo demasiado. El que hable de Juan 3:16, te voy a buscar 70 que tengo guardado por ahí, que te lo dicen mejores que tú. Así que no me basta ya que tú me hables de Juan 3:16. Ya tú tienes que hablarme qué pasó con Pablo. Ya tú tienes que hablarme qué pasó con Pedro. Ya tú tienes que hablarle a la gente de que a pesar de que a Jesús lo crucificaron, ¿qué pasó después de la crucificación? Camino a Emmaús, ¿qué pasó? Que habían gente caminando con Jesús y no lo veían. Gente que estaban con los ojos vedados y hasta que no le dieron el pan en la boca no pudieron entender que Jesús caminaba con ellos. Eso tú tienes que explicarlo. Hay niveles que tú tienes que entender que Dios te ha llamado, que Dios no te ha llamado a que tú me expliques Juan 3:16. Sigue explicándome aquellas cosas que hay gente que no la puede entender. A donde te llamaron a ti no me llamaron a mí. A donde te llamaron a ti no me llamaron a mí. Yo tengo un límite para llegar, pero sus límites es mucho mayor. Así que no se pueden conformar con que hay unos que entienden y otros que no entienden. La activación de lo que Dios puso en su vida va a depender de ellos. Porque hasta que ellos no entiendan que para yo poder activar lo que puse de Dios en mí, debo de tener una dedicación, una devoción con Dios, entonces nunca van a lograr las cosas. Por eso hoy vemos, yo voy a cerrar esto ya.
Por eso hoy vemos que hoy en día hay mucha gente dentro de las iglesias y cuando hablan tú lo escuchas, pero cuando tú lo escuchas tú dices, wow, estoy buscando entre todo lo que me está diciendo, estoy buscando algo nuevo de Dios. Y tú dices, siguen allá atrás, siguen anacrónicos, te dan los mismos mensajes, el pastor predica siempre lo mismo. Había una gente que me decía, yo no la voy a mencionar su nombre, pero hay una gente que me decía, tú solamente predicas de proceso. Sea de esa cita bíblica o de aquella, al final predica de proceso. Y yo le respondí, lo que pasa es que cuando yo te estoy hablando de proceso, es tu metanoia, porque yo no te estoy hablando de proceso, te estoy hablando de victoria. Porque aquel que tiene proceso es el único que puede tener victoria. ¿Tú quieres victoria sin proceso? ¿Qué pasó? Como decía ¿qué pasó, papá? No hay victoria sin proceso. Miren, usted es cristiano. Si usted tiene victoria sin proceso, revísese. Porque ¿a qué Dios usted va a mostrar? Dígame, si usted no tiene proceso, dígame al Dios que usted va a mostrar. ¿Qué Dios usted va a mostrar? Usted no tuvo proceso. ¿De qué Dios lo libró? ¿Cómo Dios lo utilizó a usted? Y yo no estoy hablando de la parte económica, ni de la parte de salud. Yo estoy hablando de cualquier proceso que Dios te meta en tu vida. Es para que tú muestres al Cristo de la gloria. Yo no puedo ser un cristiano que digo una cosa si en los momentos difíciles de mi vida yo no puedo mostrar a Cristo. Cada vez que yo veo un proceso difícil de mi vida, es verdad que yo discuto y peleo muchas veces, pero al final digo, tengo que reconocer, si Dios permitió este proceso, tengo que mostrar a Cristo. ¿Y cómo lo hago? En un nivel de intimidad y consagración con Dios, que me muestre cómo debo de hacer. Para en ese nivel yo no voy a gritar mucho, las quejas, no hablen de la queja, hablen de la gratitud. Ya hemos aprendido mucho de eso, los que tienen mentoría. El que no tiene mentoría que se meta, le estoy dando duro a la mentoría. Sí, ese nivel de gratitud te lleva a otro nivel. Cuando Dios te mete en un proceso difícil, cuando tú cambias tu metanoia, tú dices, ya yo no veo el proceso igual ya. Porque antes yo peleaba y le decía, Señor, yo no tengo zapatos. Mis zapatos lo único que tengo están rotos. Necesito que me suplas un zapato. Y me enfocaba en eso y decía, wow, Señor, qué batalla un solo zapato. Y salí a predicar tal vez que ese era mi, wow, miren, yo soy un hombre de Dios y con mis zapatos rotos yo le sirvo a Dios. Y yo soy un hombre de Dios. No, ya no. Señor, ¿qué tú quieres? Porque yo no puedo estar todo el tiempo con el zapato roto. ¿Qué tú quieres que yo aprenda? Porque yo sé que eso es una bendición, pero es una bendición. Yo voy a pasar este proceso porque es un proceso de bendición. Y cuando yo pase este proceso, yo no voy a hablar de los zapatos rotos, yo voy a hablar de los Dolce & Gabbana que yo porto. Si te quedas con el proceso de los zapatos rotos, la gente te va a conocer como el predicador de los zapatos rotos. Si te quedas con el proceso de aquel que cambió, la gente va a decir, Dios lo ha transformado y lo ha bendecido. La gente, tal vez no, aquel que no tiene conocimiento se va a acercar a ti por la prosperidad. Pero aquel que tenga conocimiento no se va a acercar por la prosperidad. Te va a decir, ¿qué tú hiciste? Que Dios te bendijo. ¿Qué tú hiciste? Entonces tú le vas a decir, ¿sabes qué? Tuve que aprender a pasar el proceso. Que no fue una maldición lo que Dios puso en mi vida cuando los zapatos estaban rotos. Él quería hacerme ver que yo era Dios. Y por medio de ese proceso, Él quería hacerme entender que me iba a ir elevando poco a poco. Para cuando yo estuviera allá arriba, entonces yo no tenía una gran caída, ¿no? Sino que cuando yo estoy allá arriba, de vez en cuando yo bajara a ver lo que hay arriba, abajo y volver a subir. Para no caerme tanto. Y para entender que nada de lo que tengo es por mí, sino por su favor. Yo creo que se ponga de pie la iglesia. Activando lo que Dios puso en mí. Y no es por una vara, sino por la presencia que yo porto de Dios. Aquí yo veo muchas caras nuevas en esta mañana. Y he venido a decirle a los amigos que están aquí en esta mañana
que Dios ha permitido proceso en tu vida, no es para que te entristezcas, ni para que llores, ni para que te vivas quejando. Al igual que a Moisés y a Josué, fue un proceso en su vida, de vida o de muerte. Pero en esa decisión Dios quiere que tú actives lo que Él ha puesto en ti. ¿Cómo lo activo, Dios? Hay esa pregunta aquí. Ahí está rumiando esa pregunta. Pero ¿cómo activo lo que Dios ha puesto en mí? ¿Cómo yo sé lo que Dios ha puesto en mí? Señor, yo quiero hacer lo que dice el predicador, pero yo no sé cómo activarlo. Y más que eso, yo ni sé lo que tengo de parte tuya. Se predicó una vez aquí que no hay un Samuel sin un Elí. Que Dios ha puesto muchos Elí. Y cuando digo Elí, no lo tomen por la parte negativa, sino por la parte positiva, de que a pesar de todo, Elí le enseñó a Samuel cómo escuchar a su Dios. Le abrió los oídos espirituales y le dijo: el camino para tú llegar a conocer lo que Dios ha puesto en ti es este. Si tú no sabes qué portas de Dios ni cómo activarlo, en esta congregación, no en otra, en esta hay Elís que te pueden llevar a activar lo que Dios ha puesto en ti. Búscalo, búscalo. Se te va a hacer difícil porque tú lo vas a estar buscando y a veces ellos ni van a tener tiempo. Y tú lo buscas y te van a decir: sí, ahora no puedo. Sigue insistente. Sigue insistente y dile, como le dijo Eliseo a Elías: vive tu Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Hay gente que tiene problemas y ¿sabes por qué ese problema no te ha resuelto? Porque tú quieres resolverlo con lo que tú tienes. Y yo te acabé de predicar que lo único que parte, lo que te divide a ti de ese problema, es lo que tú portas de Dios. Hay cosas que no te van a dejar hasta que tú no muestres lo que Dios ha puesto en ti. El faraón que tú viste, Jehová le dijo a Moisés, los egipcios que tú viste hoy, si tú sigues la línea que yo te dije, que fue que te pusiera para el mar rojo, no la que tú quieres, la que yo te tracé, si tú la sigues, jamás lo volverás a ver. Lo que pasa es que el hombre utiliza la sabiduría humana y Jehová le dice: yo te dije que camine por aquí para que tú no lo vuelvas a ver más. Y ellos dicen: Jehová, yo te entiendo, pero por aquí llego más rápido. Y Dios le dice: lo que tú estás buscando son salidas efímeras, y yo te estoy buscando salida eterna. Mas nunca va a volver a ver los egipcios. Era ilógico para el hombre. Encrucijado entre el mar, no, así no. Pero era una salida que Dios te estaba buscando para que aquel problema que te está agobiando no llegue más a tu vida. Dios no quiere que ese problema esté más en tu vida. Tú tienes demasiado tiempo con esa situación y Dios te dice en esta mañana: necesito que salga de ese problema. El problema tuyo es que cuando te doy la dirección para que camine y salga de ahí, no quiere. Quiere hacer lo que te da la gana. Pero te llamas cristiano y te llamas cristiana y viene los domingos y escucha prédica. Y cuando te digo vamos a escudriñar y te voy a trazar por la palabra, ¿sabes qué dice? Me da sueño, no puedo escudriñar la palabra, o no entiendo lo que leo. Y Dios te dice: ¿sabe por qué no entiende? No es porque tú no portes lo de Dios, es que tú entiendes que lo de Dios es cosa sencilla de conseguir. Y lo que nada te cuesta se va. Si tú quieres lo de Dios, te va a costar. Aquí hay hombres de Dios que tú no lo vas a conseguir al primer fuetazo, de que ya, mire, yo quiero que usted sea tal cosa y que usted me siga. Te la van a poner en China, y no es que quieran. Dios va a hacer que te la pongan en China. Al final tú tienes que conseguir, no importa que te la pongan en China. Si Dios te mandó, ese hombre de Dios va a ceder a ti. ¿Cuántos tienen llamado en esta mañana? Voy a repetir, bájalo, que ya estoy cerrando con esto. ¿Cuántos tienen un llamado de parte de Dios?
¿Cuántos han entendido que no es importante el llamado si no consigo mi propósito? Cuando hablo de mi propósito, estoy hablando del propósito en Cristo Jesús. Puedo tener un llamado, pero si el propósito de Dios no se cumple en mí, el llamado no vale de nada. Aquí hay un hombre que tiene llamado. Y ese hombre aprendió un chin de Biblia. Y con ese chin de Biblia él cree que ya se la sabe toda. Y él ha dado una vuelta de 180, atrasándose hacia lo de Dios. Daniel, levanta la cabeza. Porque esa no fue la dirección que Dios te trazó. La dirección que Dios te trazó fue otra. Porque a ti Él quería sacarte de tu familia y hacerle entender que todavía quedaba un remanente, el cual Él quería enseñar de manera diferente. Pero hoy he venido a decirte: confróntate ante tu Dios, al que tú le sirves realmente, al que tú le sirves. Pregúntale si tú estás bien, si ahora tú estás donde debes de estar, si lo que Dios ha puesto en ti lo tienes activado, que la gente lo ve y te reconoce. Porque al principio la gente reconocía que Dios te había llamado. Un buen vendedor, un buen ingeniero, son nada, como decía el predicador esta mañana, si no permiten que el propósito de Dios se cumpla en su vida. No hay plenitud. Así era lo que usted decía, predicador. No hay plenitud. Yo necesito aquí que aquel que entienda que porta algo de Dios, levante su mano. Porque esta mañana es una mañana de activación. De activación. Vamos a activar lo que Dios puso en nosotros. Vamos a activar lo que Dios puso en nosotros. Pero yo quiero que aquellos que entienden, bajen la mano, bajen la mano, bajen la mano. Y mire, esto es serio. Porque cuando yo decido activar lo que Dios puso en mí, también el enemigo lo ve. Así que no va a ser tan fácil yo activar lo de Dios. Yo tengo que entender a qué he sido llamado. No quiero que pase la iglesia entera. Usted tranquilo, hay tiempo para activar lo de Dios. No todo el mundo activa lo de Dios al mismo tiempo. Espere su tiempo. No se desespere porque un predicador le diga. Usted tiene que tener una relación con Dios y saber cuándo es su llamado. Pero aquellos que ya sí están en el tiempo, porque hay cosas que se maduran y si la dejan pasar se pudren. Es obligatorio, yo sé que no es que quieran, es obligatorio que cuando llegue el tiempo de la madurez tienen que accionar. A esa gente que ya están madura, que pasen aquí. El que no esté maduro, quédese ahí. Si ninguno está maduro, nos vamos más temprano para casa. Se pueden quedar todos allá. Para esa gente que entienden que deben de activar lo de Dios en su vida, pero ya, que ya se le acabó el tiempo, ya no hay tiempo, que pasen aquí.